Bueno, y saludo a Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base y profesora de Economía en el Tecnológico de Monterrey. Gabriela, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estimada Lupita, me da gusto saludarte. Igualmente. Oye, Gabriela, pues, ¿cómo ves? ¿Cómo están las cosas, los mercados en estos momentos, el tipo de cambio después del mensaje muy tempranito del secretario de Hacienda, pues que dio a conocer esta mañana ante inversionistas y también analistas? ¿Se calmaron los mercados o cómo has visto las cosas en las últimas horas? Mira, después de la locura de ayer, que el tipo de cambio se subió hasta los 18 pesos por dólar y que se subieron las tasas de los bonos gubernamentales y se desplomó el IPC, hoy vemos una mayor calma. Inclusive en la subasta de valores gubernamentales, las tasas de los CETES no se subieron tanto, fueron 1, 2, 4 puntos base máximo, y ya de los bonos a largo plazo de los UDIBonos mostraron un mayor rendimiento. Eso significa que sí tranquilizó un poco el mensaje de Rogelio Ramírez de la O, aunque haya sido muy breve. Creo que le da continuidad y sobre todo la expectativa de que ese alto déficit que vamos a tener este año va a ir disminuyendo paulatinamente y por lo tanto, pues que no vendrán recortes en la calificación crediticia. Hablan de reducción de endeudamiento, Gaby, que pues algunos han señalado, a ver, se nos había dicho que no teníamos endeudamiento, pero pues resulta que sí, aunque algunos analistas pues lo habían subrayado. No, en realidad sí se ha incrementado la deuda en este sexenio y si lo vemos como razón de deuda sobre Producto Interno Bruto, vamos a cerrar alrededor del 50% y el déficit, es decir, la diferencia entre los gastos y los ingresos del gobierno, será del 5% en términos presupuestarios y la medida más amplia, que es con la de los requerimientos financieros del sector público, casi 6% del PIB. Entonces es necesario reducirlo porque se supone que no debe de ir más allá del 3% del PIB por año y la misma Secretaría de Hacienda había dicho que el siguiente año lo iba a recortar a la mitad, pero la verdad es que eso es prácticamente imposible, porque si no metes un frenón a la economía, que te la llevas a una recesión. Entonces, lo que hoy dijo, entre varias cosas, que seguirá el apoyo a Pemex, pues es precisamente esto, ¿no? Que en el mediano plazo se irá reduciendo el déficit, ayer lo dijo con otras palabras, pero a final de cuentas es esto, la reducción paulatina del déficit en el mediano plazo hasta alcanzar el 3% del PIB que debería de tener. En la mañana también escuchábamos al presidente López Obrador decir que todo esto se debería se debía a factores externos, Gabriela. En realidad, ¿qué fue lo que detonó? ¿Qué es lo que ustedes leyeron que pues provocó tanta movilidad y volatilidad e incertidumbre? Fueron los resultados de las elecciones, o sea, fueron factores internos. El mercado ya esperaba el triunfo de Claudia Sheinbaum, pero lo que no esperaba es una victoria o mayoría en el Congreso de Morena y de los partidos aliados. Y entonces, con esto que estuvieran en la posición de hacer cambios en la Constitución, esto genera mucho miedo, sobre todo porque es bueno, pues, ¿qué pueden hacer, verdad? O sea, el cambio en el INE, cambios también en el Poder Judicial, etcétera, y todo esto genera incertidumbre y la incertidumbre inmediatamente se ve reflejada en salidas de capitales del país con las subidas del tipo de cambio, desplomes en la bolsa de valores y subidas en las tasas del gobierno. Y bueno, pues ahora vimos pues una estabilización relativa, el tipo de cambio sigue operando alrededor de los 17.90 pesos por dólar, pero vimos un rebote ya en la bolsa de valores, en el IPC y en la subasta de valores gubernamentales, como comenté hace un momentito, pues no vimos tampoco un incremento tan considerable. O sea, más que factores externos, son factores internos. Sí, yo diría que no fueron factores externos, fue más bien el resultado de la elección. Gabriela, otra cosa que dijo el presidente, hay responsabilidad en el manejo de las finanzas y también habló de que no va a cambiar la política económica. ¿Esto se ha visto con buenos ojos? ¿Se ha leído de buena manera? Fíjate que este último año creo que esa prudencia fiscal se dejó a un lado, sobre todo por el alto endeudamiento, ya que no había algo extraordinario. O sea, en la pandemia, por ejemplo, en el 2020, el gobierno no dio una política fiscal contracíclica. Ahí hubiera estado más que justificado que se endeudara más, pero no lo hizo. Sin embargo, ahora en el último año de administración, que haya una mayor deuda, sí se ve como que se dejó a un lado la prudencia fiscal. Pero bueno, pues será el mismo Rogelio Ramírez de la O que le tocará ahora reducir ese déficit paulatinamente hasta que regrese al 3% del PIB. Ahora, mencionabas el tema de Pemex, que sabemos que pues es una empresa que no gana, es una empresa más bien a la que hay que estarle echando dinero. ¿Tú cómo ves lo que se expresó en este comunicado, que fue en realidad muy breve, como tú decías, al igual que la conferencia, mini conferencia de apenas 2 minutos? Bueno, pues no se dieron detalles, simplemente pues que va a seguir el apoyo a Pemex o que va a haber una mayor colaboración o comunicación.
y yo creo que los mercados más bien hubieran preferido escuchar que el apoyo a Pemex va a venir junto de la mano con un arreglo de su modelo de negocio, porque Pemex sigue siendo un lastre para las finanzas públicas. Todo el dinero que se le da a Pemex se podría estar utilizando en otra cosa. Y mientras que no se arregle el modelo de negocio de Pemex, el gobierno federal lo va a tener que seguir apoyando porque no va a haber de otro. Ujú. Muy bien, pues Gabriela Siller, gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ti, estimada Lupita. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.